Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy tu nombre y como siempre, estoy súper emocionada de estar con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina. Vamos a hablar de Can Yaman, ese hombre que conquista corazones con su mirada y su sonrisa, y de Demet Özdemir, la talentosa actriz que lo acompañó en Erkenci-Kuş, y bueno, digamos que encendieron la pantalla. Pero no nos vamos a quedar solo en eso. Hoy vamos a explorar un poco más allá de la química que vimos en la serie. Vamos a analizar qué es lo que el propio Can Yaman ha dicho sobre Demet Özdemir, qué palabras ha usado, y cómo estas palabras han avivado la llama de la pasión en sus fans. Vamos a desentrañar juntos, como siempre hacemos en este canal, los detalles, los rumores, las entrevistas y todo lo que nos da una visión más profunda de esta relación y de cómo la recuerda Can Yaman. Así que agarren sus palomitas si quieren, pónganse cómodos y prepárense para una dosis de chisme, análisis y mucha, mucha pasión por estas dos estrellas turcas. Y antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. Suscríbanse ahora mismo, denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Bien, ya estamos listos, ¿verdad? Empecemos. La historia de amor, o mejor dicho, la chispa de amor, entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzó en 2018 con el rodaje de Erkenci-Kuş, conocida aquí como Pájaro Soñador. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía. Conquistó a audiencias de todo el mundo, incluyendo España y Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, la trama, la química entre los protagonistas, la belleza de las locaciones y, por supuesto, la pasión que emanaba de la pantalla, fueron factores clave. Can y Demet interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja que, aunque en la ficción tuvieron sus altibajos, generó una conexión muy fuerte entre los actores. Y esa conexión, traspasó la pantalla. Los fans como nosotros nos volvimos locos con ellos. Empezaron los rumores, las especulaciones y la esperanza de que esa química fuera real. Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué ha dicho Can Yaman sobre Demet Özdemir que ha hecho que la llama de la pasión siga encendida? Pues bien, a lo largo de estos años, Can ha sido preguntado en numerosas ocasiones sobre su relación con Demet. Y sus respuestas, aunque siempre han sido respetuosas y profesionales, han tenido ciertos detalles que han emocionado a sus seguidores. No se trata de declaraciones explícitas de amor, o al menos no explícitas, sino de palabras que denotan cariño, respeto y, quién sabe, quizás nostalgia. Una de las cosas que más han resonado entre los fans son sus elogios a la profesionalidad y el talento de Demet. Can siempre ha destacado su capacidad para conectar con su personaje y para crear una atmósfera de trabajo muy agradable. Ha dicho que Demet es una actriz talentosísima, con la que se sentía muy cómodo trabajando y que la química entre ellos era algo que fluía de manera natural. Pero vamos a profundizar un poco más en estas declaraciones y en el contexto en el que fueron hechas. Asterisco elogios a la profesionalidad y el talento, un análisis detallado asterisco. La primera vez que escuchamos a Can Yaman hablar sobre Demet Özdemir, fue durante las entrevistas promocionales de Erkenci-Kuş. En esas entrevistas era inevitable preguntar sobre la dinámica entre los dos protagonistas, y Can siempre respondía con elogios. No eran solo palabras vacías, se notaba el respeto y la admiración que sentía por su compañera de trabajo. En varias ocasiones, Can destacó la dedicación de Demet al trabajo. Mencionó cómo Demet se preparaba para cada escena, cómo estudiaba a su personaje y cómo se esforzaba por dar lo mejor de sí misma. Esto no solo demostraba su profesionalismo, sino también su compromiso con la serie y con el éxito del proyecto. Además, Can siempre resaltaba la capacidad de Demet para improvisar y aportar ideas creativas. Decía que Demet no solo seguía el guión, sino que también añadía su toque personal, enriqueciendo las escenas y haciendo que los personajes fueran más auténticos y cercanos al público. Esta cualidad, según Can, era lo que hacía que la química entre ellos fuera tan especial. Recuerdo una entrevista específica en la que Can elogió la capacidad de Demet para transmitir emociones con una simple mirada. Dijo que Demet tenía una forma de interpretar que era muy sutil pero a la vez muy impactante, y que eso era lo que la hacía una actriz tan talentosa. Este tipo de comentarios que se centraban en las habilidades profesionales de Demet, eran muy valiosos para los fans,
ya que demostraban el respeto y la admiración que Khan sentía por ella. Pero los elogios de Khan no se limitaron a destacar la profesionalidad de Demet. También habló sobre la atmósfera de trabajo que ella creaba. Khan siempre mencionó que Demet era una persona muy positiva y que siempre mantenía una actitud alegre y optimista en el set. Esto, según él, hacía que el ambiente de trabajo fuera muy agradable y que el rodaje fuera una experiencia mucho más placentera. En una entrevista, Khan dijo que Demet era una compañera de trabajo excepcional, con la que era un placer compartir el set. Mencionó que su buen humor y su energía positiva eran contagiosos y que siempre lograba sacar lo mejor de todos. Este tipo de comentarios que destacaban la personalidad de Demet eran muy apreciados por los fans, ya que demostraban que Khan no solo la admiraba como actriz, sino también como persona. *** La química natural, realidad o guión, ***. La pregunta de si la química entre Khan y Demet era real o simplemente parte del guión fue una de las más debatidas por los fans. Y obviamente Khan fue consultado sobre este tema en varias ocasiones. Sus respuestas, aunque siempre fueron cuidadosas, dejaron entrever que había algo más que simple actuación. Khan siempre insistió en que la química entre ellos era algo que fluía de manera natural. Decía que no tenían que esforzarse mucho para conectar y que la conexión se daba de forma espontánea. Esto, por supuesto, alimentó las esperanzas de los fans, que soñaban con un romance real. En una entrevista, Khan dijo que la química entre Sanem y Khan Divid era el resultado de una conexión real entre Demet y yo. Esta declaración, aunque sutil, fue muy significativa para los fans, ya que sugería que la conexión que veíamos en pantalla era el reflejo de una conexión más profunda entre los actores. Además, Khan siempre mencionó que se sentía muy cómodo trabajando con Demet y que la confianza entre ellos era fundamental para el éxito de la serie. Decía que se sentían libres de improvisar y de experimentar en las escenas, y que eso era lo que hacía que la química fuera tan creíble. En otra entrevista, Khan reveló que Demet y él pasaban mucho tiempo juntos fuera del rodaje, ensayando y compartiendo ideas. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores de un posible romance. Pero es importante señalar que Khan siempre mantuvo la postura de que su relación con Demet era principalmente profesional. Nunca hizo declaraciones explícitas de amor, y siempre se mantuvo dentro de los límites del respeto y la discreción. Sin embargo, sus palabras, gestos y miradas dejaron entrever que había algo más que simple amistad y compañerismo. *** Los momentos de risa, un vínculo especial ***. Uno de los aspectos que más ha resonado entre los fans son los recuerdos de los momentos de risa que compartían en el set. Khan siempre ha mencionado que Demet tiene un sentido del humor muy particular y que siempre lograba sacarle una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. Estos comentarios revelan una relación cercana y un vínculo especial, y son precisamente los que hacen que los fans sueñen con un romance real. La risa es un lenguaje universal y compartir momentos de risa es una señal de complicidad y afecto. En varias entrevistas, Khan recordó anécdotas divertidas del rodaje, en las que Demet era la protagonista. Contaba cómo Demet era capaz de hacer reír a todos con sus ocurrencias y cómo su sentido del humor aligeraba la tensión en los momentos más difíciles. En una entrevista, Khan contó una anécdota en la que Demet, sin querer, derramó café sobre él durante una escena. En lugar de molestarse, ambos comenzaron a reír a carcajadas, y ese momento se convirtió en una anécdota memorable para todo el equipo. Este tipo de historias, que revelan una relación cercana y un vínculo especial, son las que hacen que los fans sueñen con un romance real. Además, Khan siempre ha mencionado que Demet era una persona muy divertida y que siempre lograba animar a todos en el set. Decía que su sentido del humor era contagioso y que siempre encontraba la forma de sacar una sonrisa a todos, incluso en los momentos más difíciles. ***. El reconocimiento del éxito de Erkenci-Kuş, un homenaje a Demet ***. Khan Yaman ha reconocido en varias ocasiones el impacto que tuvo Erkenci-Kuş en su vida y en su carrera. Y en esas declaraciones, siempre ha incluido a Demet. Ha reconocido que la conexión con Demet fue fundamental para el éxito de la serie y que juntos crearon algo especial que tocó el corazón de millones de personas. Este reconocimiento del impacto que Demet tuvo en su carrera, es algo que muchos fans han interpretado como una señal de gratitud y admiración. Khan siempre ha dicho que Erkenci-Kuş cambió su vida para siempre y que la experiencia de trabajar con Demet fue inolvidable. Ha destacado la importancia de la química entre ellos para el éxito de la serie y ha reconocido que la conexión con Demet fue clave para que la serie fuera tan exitosa.
En una entrevista, Khan dijo que Erkencis fue una experiencia mágica y que la conexión con Demet fue fundamental para crear esa magia. Este tipo de declaraciones, que reconocen el impacto que Demet tuvo en su carrera, son muy valiosas para los fans, ya que demuestran que Khan valora y aprecia la relación que tuvo con ella. Además, Khan siempre ha reconocido el talento y la dedicación de Demet al trabajo. Ha destacado su capacidad para conectar con su personaje y para crear una atmósfera de trabajo muy agradable. Ha dicho que Demet es una actriz talentosísima, con la que se sentía muy cómodo trabajando y que la química entre ellos era algo que fluía de manera natural. *** Las redes sociales, un campo de batalla para los fans ***. Aunque ambos actores han sido discretos en cuanto a su vida personal, los fans siempre están atentos a cualquier interacción entre ellos en las redes sociales. Un me gusta en una foto, un comentario amistoso, incluso una simple mención en una entrevista, todo eso es suficiente para que la especulación comience a volar. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans, que analizan cada interacción entre Khan y Demet en busca de señales de un posible romance. Un me gusta en una foto, un comentario amistoso, incluso una simple mención en una entrevista, todo eso es suficiente para que la especulación comience a volar. En una época hubo mucha expectación cuando Khan comentó una foto de Demet. Aunque el comentario en sí no era nada fuera de lo común, algo como "te ves genial", el simple hecho de que lo hiciera, después de todo el tiempo transcurrido desde el final de la serie, fue suficiente para que los fans se emocionaran y volvieran a soñar. Pero las interacciones en redes sociales no siempre son fáciles de interpretar. A veces los fans interpretan gestos o comentarios de manera exagerada, y eso alimenta aún más las especulaciones. Es importante recordar que las redes sociales son solo una pequeña parte de la vida de las personas, y que no siempre reflejan la realidad. A veces los actores simplemente quieren ser amables y apoyar a sus compañeros de trabajo, y no hay ninguna intención romántica detrás de sus acciones. ***, el recuerdo de la química en pantalla, la magia que perdura ***. Más allá de las palabras y los gestos, hay algo que ha encendido la pasión de los fans por mucho tiempo, el recuerdo de la química que tenían en pantalla. Las escenas románticas, las miradas cómplices, los besos, todo eso quedó grabado en la memoria de los espectadores, y cada vez que se ven, siguen sintiendo la misma emoción que la primera vez. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencis fue innegable. Las escenas románticas, las miradas cómplices, los besos, todo eso quedó grabado en la memoria de los espectadores, y cada vez que se ven, siguen sintiendo la misma emoción que la primera vez. La conexión entre Kandivit y Sanemaidin era tan fuerte que traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja y soñaron con que esa química fuera real. Y por supuesto, la pregunta del millón es, ¿qué siente Can Yaman realmente por Demet Özdemir? ¿Hay o hubo algo más que amistad y compañerismo? ***, la gran pregunta, ¿qué siente Can Yaman? ***. La verdad es que solo ellos saben la respuesta. Khan ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal. Si hubo algo entre ellos, lo han mantenido en secreto. Pero lo que sí es cierto es que la química que compartían en pantalla era innegable y que a pesar del tiempo y de las diferentes etapas en sus vidas, el cariño y el respeto entre ambos parecen permanecer. La ambigüedad es lo que ha mantenido viva la llama de la pasión de los fans. La esperanza de que en algún momento puedan volver a trabajar juntos, o simplemente que se mantengan conectados de alguna manera, es lo que mantiene viva la llama del cándem. Es importante recordar que más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y celebrar su talento y su trabajo. La pasión que sentimos por ellos es un reflejo del gran impacto que han tenido en nuestras vidas y de la magia que crearon juntos en Erkencis. ***, más allá de los rumores, respeto y celebración ***. Es fundamental recordar que más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y celebrar su talento y su trabajo. La pasión que sentimos por ellos es un reflejo del gran impacto que han tenido en nuestras vidas y de la magia que crearon juntos en Erkencis. Debemos ser conscientes de que las vidas privadas de las celebridades son eso, privadas. Es fácil dejarnos llevar por la emoción y la curiosidad, pero es crucial respetar sus decisiones y su derecho a la privacidad. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, podemos celebrar el talento de Can Yaman y Demet Özdemir.
Podemos disfrutar de sus trabajos, admirar su profesionalismo y agradecerles por la magia que crearon juntos en Nerkentzikos. Podemos recordar con cariño las escenas que nos hicieron soñar, las frases que nos emocionaron y los personajes que nos conquistaron. Y sobre todo podemos agradecerles por habernos regalado momentos inolvidables. *** La importancia de la amistad y el compañerismo ***. Más allá de cualquier rumor romántico, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña la importancia de la amistad y el compañerismo en el trabajo. La conexión que tenían en el set, el apoyo mutuo y la admiración que se profesaban son un ejemplo de cómo se puede crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. En la industria del entretenimiento, donde la presión y la exigencia son constantes, es fundamental contar con compañeros de trabajo que te apoyen y te impulsen. La relación entre Can y Demet es un ejemplo de cómo la amistad y el compañerismo pueden enriquecer la experiencia laboral y crear lazos que perduran en el tiempo. El legado de Erkentzikos y el Candem ***. Erkentzikos dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y el éxito de la serie se debe en gran medida a la química entre los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. La serie no solo nos regaló una historia de amor apasionante, sino también personajes entrañables y momentos inolvidables. Y por supuesto nos dejó con la esperanza de que en algún momento podamos volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla. El Candem se convirtió en un símbolo de la esperanza y el amor. Los fans soñaron con un romance real entre los actores, y la pasión que generaron es un reflejo del gran impacto que tuvieron en nuestras vidas. En resumen, un vínculo especial ***. En resumen, hemos recorrido los momentos clave de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las palabras y los gestos que han encendido la pasión de los fans. Hemos visto cómo los elogios de Can a Demet, el recuerdo de los momentos compartidos y la sutil interacción en redes sociales han mantenido viva la llama del romance en el corazón de sus seguidores. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y celebrar su talento. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. A pesar de los rumores y las especulaciones, el cariño y el respeto entre ambos parecen permanecer. Y aunque solo ellos saben la verdad sobre su relación, la magia que crearon juntos en Nerkentzikos sigue viva en nuestros corazones. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir ***. ¿Qué les depara el futuro a Can Yaman y Demet Özdemir? Ambos actores están en la cima de sus carreras y tienen un futuro prometedor por delante. Can Yaman sigue cosechando éxitos en su carrera internacional, y Demet Özdemir continúa demostrando su talento en nuevas producciones. Ambos son admirados y seguidos por millones de personas en todo el mundo. ¿Quién sabe qué les depara el futuro? Tal vez algún día volvamos a verlos juntos en la pantalla. O tal vez simplemente sigan siendo dos grandes profesionales que se respetan y se admiran mutuamente. Lo importante es que sigan brillando y regalándonos su talento. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Siempre es un placer hablar de estos temas con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, comentar qué les pareció, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque habrá mucho más sobre el mundo de las series turcas y sus estrellas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Cuál es su momento favorito de Erkentzikos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.